Porque México llegaba ya a su tierra natal, todo el combinado nacional, todo el Tri, incluido el Tata, que recibía abucheos. Nos informa Fabiola. Hola, ¿qué tal, compañeros del entretiempo? Pues ya llegaron algunos jugadores de la selección mexicana precisamente a territorio nacional, todos ellos comandados por Gerardo Martino. Llegó el técnico en medio de gritos, de empujones y de cero declaraciones. Aficionados que se dieron cita precisamente aquí en el aeropuerto, obviamente le reclamaron algunas cuestiones, como el hecho de no haber incluido a Javier el Chicharito Hernández o a Santiago Jiménez en la convocatoria, y decían que esto era parte del fracaso precisamente de la selección mexicana, el hecho de la convocatoria planteada por Gerardo Martino. Sin embargo, el técnico no habló, no dio una sola declaración al respecto y tampoco se enganchó con los comentarios de los aficionados. Por otra parte, vimos también a Alfredo Talavera pasar por aquí, a Henry Martin, en el caso de Alexis Vega, del Kevin, a ellos los sacaron por otra sección del aeropuerto y no fue posible verlos. Ninguno hizo declaraciones, todos guardaron silencio. El único que tuvo algunas palabras para la prensa, hablando precisamente del trabajo de Gerardo Martino y de John de Luisa, fue Víctor Manuel Velázquez, que es el presidente de la cooperativa en Cruz Azul. Así es que vamos a escuchar lo que nos dijo. Yo creo que hay que tener cabeza fría, sentarnos a hacer un análisis, una evaluación de todo lo que ha sucedido en todo este proceso y ya en una junta de dueños pues platicar todos y tomar la mejor decisión para la selección y para México. Hay muchísimo trabajo que hacer en la selección mexicana, mucho que analizar y sobre todo mucho que corregir. Yo me despido de ustedes con muchísimo gusto desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo. Muchísimas gracias, Fabiola. Y estaba la información desde Ciudad de México. ¿Era necesario que el Tata hiciese ese paseillo, Claudio, Paco? No, yo creo que no es necesario. Bueno, yo creo que lo pueden hacer un poco más dinámico, ¿no? Hacer una valla, subir a todos los chicos al autobús y que se fueran a otro lugar y que los recogieran. ¿Para qué van caminando por el aeropuerto? Es innecesario. Ya sabemos todo lo que pensamos del Tata. Entonces esto ya es prácticamente exponerlo. Yo no creo que haya sido necesario. Esto es para decir, pobrecito. Sí, no, yo siempre... Eso es para decir eso. Sí, yo tengo entendido que la Federación Mexicana tiene contactos con el Aeropuerto Internacional de México y porque cuando salieron ellos vinieron para Qatar, bueno, a Girona primero, ¿no? Viajaron. Efectivamente. Se fueron por una parte de atrás, en privado, o sea, incluso se dijo eso, ¿no? Que la gente no fue a despedirlos. Y ahora cuando regresas de un fracaso, pues, yo creo que para qué te exponen, ¿no? Yo siempre peleé eso, ¿te acuerdas, Paco, que llegábamos y era imposible salir? Porque mucho desorden, entrevistas, como dicen, de banqueta, ¿no? O sea, organiza una entrevista, una conferencia, o dile a toda la prensa que no hay entrevistas y listo, ¿no? No sé, yo no estoy de acuerdo que te expongan siempre Martín, a que salgas así. Completamente de acuerdo con el emperador. Creo que hasta pareciera que lo prepararon, ¿no? Pareciera que lo pusieron ahí para castigo, ¿no? Que lo mandaron contra los Leones. Digo, pues es muy fácil, como que independientemente de que se quedó sin contrato, porque lo anunciaron hace un par de días, casi inmediatamente, pues como quiera tienes que ser cortés, ¿no? O sea, si ya lo apoyaste a capa y espada durante 4 años, pues un día más tienes que protegerlos. Es más, y yo no lo vería mal que salieran por detrás, si no es como que vienen cargando la Copa del Mundo y ya sabemos que en México qué es lo que sucede y les fue bien, porque más de allá de repente se apasionan de más, principalmente en nuestro país y creo que no hay por qué exponer a las personas de esa manera, por más que les haya ido mal. Pero si faltas el respeto en sala de prensa, nada más finaliza tu equipo el último partido, caen eliminados, lo doloroso que es eso, tener que despedirte en fase de grupos de un mundial, con las ilusiones que hay, fuera parte de cómo llegues aquí a una Copa del Mundo, da igual cómo llegues, pero la ilusión está, la esperanza está, las ganas están, y con lo doloroso que es caer en fase de grupos, llega el seleccionado y dice, no, los titulares.
Para mí, que soy el Tata, nada, que acaba de pitar el árbitro, acaba de pitar fin del partido y desde aquí mi contrato termina. Titulares para el Tata, no dejó respirar a la selección mexicana ni un minuto. ¿Esperábamos algún gesto bueno siquiera en el aeropuerto? Pues no, JP. No, a mí me parece que el cierre, el paseillo que estábamos viendo ahorita, termina por ser otro error en un ciclo que fue totalmente muy mal ejecutado. Pero ahora, es una situación muy complicada. Aquí viene la diferencia con Paco, con Claudio y con Martín. Ellos jugaron, representaron a la selección mexicana y siempre ha habido esa división de opiniones de los jugadores no quieren declarar, pobrecitos de los jugadores, vienen golpeados por la eliminación. Ellos tienen que responderle a una base de una sociedad que a veces tienen 2 y 3 trabajos, que ganan el salario mínimo, que si no trabajan no comen. O sea, me parece que hay muchos privilegios. ¿Por qué no nos sentamos, dictamos una rueda de prensa, le damos el cerrojazo a esta situación y seguimos adelante? O sea, ¿por qué seguir cuidando a una serie de deportistas que de cierta manera tienen muchos privilegios comparados con otra gente que nos apoya? Digo, nada personal contra ellos, porque mis 3 compañeros de hoy son tremendos caballeros, tremendos hombres honrados en el trabajo de entrenamiento y también pues mira la sobre cara las canchas. que les has dejado, ¿eh? Sí, sí, mira sí. la cara, le has dejado la cara larga. No. De verdad. Andan cansados. Ni Claudio ni Martín, no hay nada que reprocharles, ni a Paco, ni a Claudio, ni a Martín. Y eso lo digo yo poniendo mi reputación de por medio.